Buenas tardes a todos. Hoy día estamos con nuestro querido amigo, un artista multifacético, Luis Almendra. Te damos la bienvenida a estar aquí con nosotros hoy día y compartiendo tu historia de vida en el marco de tu trabajo como artista visual. Muchas gracias por la invitación, Dolores Peder. De nada, pues un placer tenerte acá. Oye, bueno, la mayoría de los artistas acá en Concepción no son tan multifacéticos como tú, ¿ya? Porque tú has incursionado en múltiples no actividades, sino que, como te dijera, tendencias dentro del arte, como la pintura, el muralismo, la performance, el videoarte. Pero volvamos un poquitito atrás. ¿Cómo crees tú que partiste la vida, en qué sentido te llevó en este camino del arte? Bueno, con respecto a la multidisciplina, en el trabajo que yo realizo, yo muchas veces he pensado que mi avance fue paralelo al avance tecnológico de la sociedad en general. Por ejemplo, antes, ¿te acuerdas que teníamos un despertador, Sí, una radio, sí. ¿cachai? El teléfono era el teléfono, eh, el computador era el computador, ¿cachai? Entonces ahora tú tienes que un aparatito hace todo, el puro aparato es reloj, despertador, calculadora, y yo creo que de alguna manera esa condición se instaló dentro de mi modo de operar, de ser calculadora, linterna, calendario, Todo. todo. Esa es Y como las cortaplumas suizas que tienen de todo así. claro, pues, bueno, y asumiendo el riesgo también de que Mm, cada disciplina requiere de estudio, de investigación. Entonces quizá ese es el conflicto al que me enfrento, es el hecho claro, que si me voy a interesar en la pintura, ojalá ahondar en las técnicas o prácticas de la pintura. Si va a ser en el performance, lo mismo, en la escultura y así viceversa. Entonces quizás el problema que a veces se me puede presentar es eso, que no tengo un control tan certero de toda esta disciplina. Pero sin embargo, siento que el conocimiento hoy en día se puede expresar perfectamente a través de muchas herramientas. Si el objetivo es comunicar algo que tú tienes en tu interior, ahí tú vas eligiendo, bueno, puede ser con pintura, pero también con fotografía, ¿por qué no? O con video, ¿cachai? Entonces ahí comienza por lo menos en mí se gestó esta hibridez o homosexualidad plástica, ujú. homosexualizar Está buena. términos plásticos, ¿cachai? Dándome cuenta que hay cosas que a lo mejor no son tan buenas decirlas en pintura, a lo mejor son más directas decirlas en video o en fotografía, ¿cachai? En ese Claro. sentido también yo nunca me he considerado como pintor o performancero, ¿cachai? Incluso a veces me considero más un artista conceptual porque me interesa mucho la idea, lo que uno va a contar al espectador, más que la técnica en sí. Si yo fuera Mm. un pintor, quizás me encantaría hablar de los claroscuros o de la veladura, pero son cosas que a mí a veces las encuentro divertidas, pero no definen para nada a mí como mi Sí, punto de interés crucial. sí, eso lo sabemos por haber visto tu trabajo y cómo vas encauzando de alguna manera y vas juntando casi todo. Tu última presentación de videoarte une la pintura, la música, unes todo, ¿me entiendes? Y eso se va viendo que uno, me imagino que la práctica hace al monje, en la medida que están todos estos medios igual, también tú tienes que interiorizarte, trabajar, aprender Eh, y todo. Así que, no, pero me gustaría saber, Luis, la otra vez nos contabas un poco de cómo habías comenzado. eh, ¿Por qué crees tú que tomaste este camino así? bueno, bueno, así en términos muy personales, yo de niño siempre andaba dibujando, siempre andaba con muchos papeles y lápices y dibujaba todo el día. No sabía por qué lo hacía, pero me gustaba esta cosa de armarme una bitácora o un diario de vida de chiquitito y dibujar zapatillas, casas, de todo, así los monitos que veía en la televisión.
De hecho, mi primer dinero que obtuve fue a los 7 años, así vendiendo. La, Hacía los dibujos que veía en la televisión, por ejemplo, no sé, los Thundercats o He-Man, y después los llevaba al liceo, en ese tiempo en Talcahuano, el liceo en la Santa Teresita. ¿Dónde queda Eh, el Santa Teresita en Talcahuano? creo que ya no está, pero Ah, ya sé. al lado del Hospital Higuera, Ah, ya, ya, sí, frente a un sitio oriazo que había unas canchas. sí, sí. Y no sé, pues vendía dibujos a 5 pesos, 10 pesos, y después con la plata, y después con la plata me iba a los flippers, pues, a los juegos de Claro. video, así y me gastaba los 100 pesos o 200 pesos que había En ganado, un minuto, en medio de un minuto. claro. Y, y ese fue como esos fueron como mis primeros acercamientos como al mundo en este caso específico del dibujo. Y ya recuerdo a los 11 años más o menos no, me pregunté por qué seguía dibujando y haciendo todo este tipo de cosas y no le encontré ni patas ni cabeza y dejé de dibujar. Ya como que dejé al niño, al personaje más chiquitito, como que lo despedí y cuando le dije adiós se desapareció también con los dibujos y toda esa cosa. Y, y posteriormente hice toda mi enseñanza media como una especie de idiota, de robot que no tenía idea de nada, ni de lo que quería hacer en el futuro. Y a los 18 años yo conozco a un pintor, al Robinson Delgado, que es Ujú. un pintor de Talcahuano, que tiene una trayectoria muy vasta, que tiene un trabajo también social, comunitario muy importante que ha hecho a través de los años en Talcahuano en relación a la pintura, y la pintura como una práctica comunitaria también. Y, y cuando lo conocí a él, me encendió como el fuego, ¿cachai? Porque él tenía un taller en la municipalidad. Yo entré, llegué por si acaso, dije, bueno, como este año, yo cuando salí de la enseñanza media me tomé un año sabático, y dije, bueno, voy a tomar un Ah, curso de pintura, nunca está mal hacerlo. hacerlo o aprender técnicas, cosas por el estilo. Y ahí conocí a este personaje, al Robinson, que me hizo dibujar, pintar, y me dijo, oye, no, tú definitivamente tenés que estudiar arte y puedes tener puedes llegar a ser alguien en tu vida, entre comillas. Sí, bien entre Y, comillas. pero fíjate que yo hasta ese instante tenía como la llama, no tenía ese fuego, pues, ¿cachai? Sí. Y él fue como el personaje que encendió esta energía, así y esta ambición de alguna manera de querer ser pintor o dedicarme a las artes. Así que le hice mega caso y me puse a estudiar para dar la prueba de aptitud académica y quedé en arte y de ahí no paré entre comillas. ¿Cachai? Así como ese es como el El- inicio, así muy básico. Y después, ya cuando estaba estudiando arte, creo que la misma pintura, este mismo trabajo de reflexión, de pensamiento, me fue llevando hacia mi interior, me fue conduciendo hacia mis recuerdos, me transformó en una persona muy reflexiva, de hecho, porque yo antes no pensaba, ¿no? Como que no sí. y la pintura como que me calmó y me tornó un ser más reflexivo y contemplativo. Entonces creo que eso mismo también me ayudó para indagar en mi interior, ya sea desde recuerdos con el paisaje hasta problemas psicológicos. Y ahí fue como que llegué como a un umbral, ¿cachai? En donde fue la misma pintura que me abrió me dio la llave para entrar a la caja fuerte como de todo este universo finalmente de la expresión, en donde te das cuenta que en realidad todo está a disposición, todo se puede manipular, toda la materia podría manipularse para tú poder expresar algo, ¿cachai? O por lo menos dejar de usar incluso a veces las palabras y ocupar otros sistemas para comunicarte con la gente. Y ahí ya, como te digo, fue una especie de eclosión en donde se me empezó a ramificar todo este mundo plástico de posibilidades y ahí apareció el cuerpo también
como un ratón de laboratorio o lugar también plástico, visual, que lo podía utilizar a la hora de contar algo que me estaba ocurriendo o algo que estaba observando también que ocurría en la sociedad, que ocurría en ese instante en la sociedad. Yo tenía recuerdo, y lo hablábamos también la otra vez, de la exposición que hiciste en la Universidad de Concepción, que fue, yo creo que una de las exposiciones más visitadas de ese año en la universidad, que tú estuviste casi un mes, estuviste, Sí, un mes y medio. lo especial de esa exposición era que tú estabas casi todos los días ahí, tuviste N público, muchos colegios fueron a visitarla, y estuviste con tus otros personajes también, Claro. en pintura, y fue una grata, yo creo que como siendo la Pinacoteca un lugar que se va así con mucha como lentitud, en el sentido de esta cosa tan catedral, ¿no es cierto? Claro. De O bajo cátedra y todo, la protocolo. gente, eso, se abrieron las puertas, tu exposición estaba ahí, estaba con la gente, con los niños, sobre todo jóvenes, que también fueron muchos y que tuviste mucha interacción con la gente, y eso fue una exposición para recordar. ¿Cómo, desde tu punto de vista, cómo fue para ti esa exposición? ¿Qué significó para ti? Bueno, fue súper, para mí fue un punto clave, porque, bueno, yo había dejado de pintar harto tiempo y estaba retomando la pintura como desde el 2016 en adelante, con fuerza, o sea, me había decidido a dejar de hacer otras actividades y dije, no, aquí la verdad que eh, voy a darle ahora con fuerza a la pintura porque quiero que se transforme definitivamente en mi oficio, en mi, incluso que me brinde que sea un sistema de economía, ¿cachai? Y Como ir a un flipper, digamos. claro, así que decidí organizarme eh, y ponerme entre comillas serio y trabajar en esta muestra, trabajar, encerrarme, buscar un espacio, un taller y concentrarme para intentar pintar mejor, ¿cachai? Porque yo incluso, no sé, pues el 2016, no, si veo las pinturas de ese tiempo, tenían hartas, entre comillas, fallas o cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Pero esta exposición o este proceso fue la instancia de ir acercándome con más certeza a un mayor control técnico y también a un mayor, a una mayor expresividad en cuanto a las cosas que yo quería contar o las cosas que yo me imaginaba, porque a veces uno mismo se pone barreras, o uno mismo dice, bueno, pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿O cómo voy a pintar eso? Pero, pero la misma concentración que tuve fue progresivamente, paulatinamente, llevándome a que yo pudiera conectarme con, entre comillas, con imágenes que me estaba imaginando y que yo hasta el momento era como incapaz de darles una manufactura y traerlas aquí al planeta Tierra. Eh, Oye, ¿y el feedback que tuviste con el público en general, cómo fue esa experiencia? Fue alucinante, fue alucinante desde que la Soledad González me dijo, oye, sabes que ya quedaste en la sala de la Pinacoteca para poder exponer. Desde ahí ya fue todo así como, se dio todo fluido, eh, eh, en una buena relación, en un buen ambiente con la gente de la Pinacoteca, y yo creo que eso mismo también se expresó en la inauguración, por ejemplo, que fue mucha gente y fue casi una Mm, especie de fiesta y, mm. y estuvimos mucho rato y fíjate que también en la Pinacoteca no me pusieron ningún tipo de problema o traba, o sea, estuvieron muy abiertos ellos a que disfrutáramos ese momento y posteriormente, claro, se realizaron las visitas guiadas y ahí yo literalmente iba como guachistáculo, iba como este personaje con estos, Sí, porque yo en realidad no quería que los mismos alumnos que iban a verme, que iban a ver la muestra, me vieran como un tipo normal, yo quería que me vieran como un gallo chiflado o medio ido del lunático, ¿cachai? Con los pies en la luna, eh, porque pensaba que incluso nunca se iban a olvidar, ¿cachai? De que, uy, una vez cuando yo tenía 13 años u 8 años, fuimos a ver una muestra
y había un tipo vestido de Conejo. Entonces, yo por lo menos siempre me acuerdo de esas cosas, de mi infancia, cuando vi a un tipo hacer tal cosa, o cosas extrañas, siempre las recuerdo. Entonces, pensé que era una manera también de reforzar lo que yo les iba a contar con respecto a las pinturas. Y fue Oye, bonito, no sé, Luis, ¿sí? una y otra experiencia que también hayas tenido que te haya gustado dentro en el marco de algún mural que hiciste o de alguna otra exposición o de algún lanzamiento de una revista, no sé, algo que te gustaría destacar. Bueno, en realidad para mí un proyecto que me atrajo, que me atrae mucho es el proyecto de la fotonovela que yo llevo realizando hace mucho tiempo, y creo y que me encantó cuando pude el 2017 sacar la fotonovela 7, que era la historia como del conejo rosado, porque también me enseñó justamente a ir fusionando más las disciplinas, saber que hasta las mismas palabras tú las puedes, o la sintaxis, o los sistemas de narración y gramática clásica los puedes alterar y puedes trabajar con ellos para también generar una obra visual. ¿Cachai? Y pensar en el hecho de que, bueno, si es el conejo que va a hablar de la fotonovela, ¿cómo va a hablar? No voy a ser yo, sino tiene que ser un tipo que vive en otro planeta, que tiene otro sistema de narración, de narrativa. Entonces la fotonovela, que en el fondo es relatar imágenes a través de textos y fotografías, me llevó también a indagar y a investigar más pues, en las estructuras que uno puede ir generando a través de las palabras, a través del texto, y que de alguna manera te hacen hasta subvertir el orden que tú tienes o la consideración que tienes del mundo. Porque a veces uno piensa que así como también debemos ser diversos en cuanto al género, también hay que ser diverso en torno a las imágenes, en torno a las palabras, y qué es lo que se está viendo ahora, incluso con el lenguaje inclusivo, que yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, nosotros no somos identidades estables, estamos en constante movimiento. Tenemos la posibilidad de ser desde una mesa hasta una mujer, un hombre o un trans. O sea, tenemos toda la posibilidad incluso de aprender hasta todos los idiomas, pero el sistema educativo que tenemos nos restringe tanto, que nos cuarta tanto, que finalmente tenemos un entendimiento de nosotros mismos y de la sociedad más reducido, considero yo. ¿Cachai? Y justamente todos estos ejercicios de transdisciplina, o en este caso de la fotonovela, a mí por lo menos me fueron abriendo más mi consideración en torno a las posibilidades de las artes visuales. Incluso me hizo conocer a más artistas que también trabajan esas temáticas y que uno a veces no conoce, o si estudias en la universidad también no investigas ese tipo de obras. Luis, mira, te quisiera agradecer esta corta entrevista para conocer un poco más de tu trabajo, así que eternamente agradecida y esperemos que la feria, que ahora va a estar en formato digital, nos vaya bien a todos, a ustedes, sobre todo a los artistas que van a estar exponiendo. Así que, bueno, deseémonos suerte todos, un gran abrazo a la distancia y esperamos vernos luego. Pues. Ya, pues gracias, abrazos para ti también, Dolores, y mucha suerte pues, ahí en la feria, eh, con toda la energía y el poder de Cogotín. Ahí... Y como en mi época decía, de Grayskull también. Sí, Chao, Luis, gracias. Chao, Dolores.